Bien, bien, bien. Bueno, buen día para todos. Los temas, seguimos hoy con temas de semiología general, temas de interés muy importante para ustedes, que lo conozcan. Los temas que vamos a desarrollar hoy son síndrome febril y hemograma, interpretación de hemograma y valores normales y patológicos. Bueno, para comenzar desarrollando el síndrome febril, primero vamos a definir qué es un síndrome en forma genérica, digamos. Es un conjunto de signos y síntomas que evolucionan más o menos simultáneamente y que dependen por lo general de una misma fisiopatología, obedeciendo a varias etiologías. O sea, la causa puede ser variada. Esa es la definición de síndrome en general. Un síndrome está constituido por signos y síntomas y los cambios fisiopatológicos que aparecen en las funciones con cambios. Estos signos y síntomas se deben a cambios fisiopatológicos que aparecen en las funciones de los órganos o tejidos durante el curso de una patología. Y también presenta etiología, ¿no es cierto?, la causa que está provocando esa alteración. Bueno, como lo que vamos a ver dentro de... Ay, no, perdón. Lo que vamos a ver en general en el teórico es el concepto de síndrome febril, aspectos de la fisiopatología, qué es la termorregulación y la patogenia, que es la que provoca los tipos de patogenia que provocan el síndrome. También veremos el cuadro clínico, con los signos y síntomas que se presentan, cuáles son las causas, estas causas que pueden ser según el mecanismo fisiopatológico y según la etiología. Y después llegar a un diagnóstico, que el diagnóstico puede ser del síndrome o de la hipotermia del signo en sí. Como definición, podemos decir que el síndrome febril es el conjunto de signos y síntomas que tiene como signo fundamental a la hipertermia. La hipertermia, ustedes saben que es el aumento de la temperatura por encima de lo normal. Y como todo síndrome, responde a una fisiopatología en común y obedece a diversas causas o etiologías. Esa sería la definición entonces de síndrome febril. Para entender un poco y meternos dentro de la fisiología, podemos decir que el hombre es homeotermo, es decir, que mantiene la temperatura corporal en un valor más o menos constante, independientemente de las variaciones de la temperatura externa. O sea, homeotermo es que es un organismo capaz de mantener un rango de temperatura normal y estable que no va a generar, digamos, una patología, hasta que se presente un agente etiológico que va a, digamos, desmoronar ese equilibrio. Para que nuestra termorregulación, digamos, está formada por la generación de calor. Hay, dentro de la fisiología hay una forma de generación de calor. Después tenemos el centro termorregulador, que es el que mantiene la temperatura, y hay una pérdida de calor, que es mecanismos de pérdida de calor, que es que esto se hace, digamos, de regulación en forma fisiológica, porque si no estaríamos desbordados todo el tiempo con los cambios de temperatura exterior, digamos. El equilibrio entre la producción y la pérdida de calor
mantiene una temperatura corporal normal entre 36 y 37 grados centígrados, que es lo que se considera, digamos, una temperatura de rango normal, y esta temperatura está regulada por el sistema nervioso central, el centro termorregulador del sistema nervioso central. Entonces, ustedes ahora se habrán remil tomado con todos los aparatos que hay en los comercios y en todas, por el tema del COVID, que había aparatos instalados y generalmente habrán visto que su temperatura siempre era 36,6, 36,5, muy pocas veces ustedes habrán visto que llegaron a 37 grados. Bueno, eso es porque el organismo está manteniendo, digamos, a través del centro termorregulador, está manteniendo esa temperatura. Y si la temperatura de alguna manera se dispara a más de 32, de 37,2 grados, ese aparato estaba, digamos, ayornado con un sensor que delata, digamos, esa temperatura. En estos casos, la fiebre, vieron que era un signo de COVID, digamos, para que las personas que están ahí alerten a ustedes y vayan a un control. Bueno, no sé cómo sería, digamos, el mecanismo para seguir, pero bueno, fíjense la importancia, ¿no es cierto?, de conocer cuál es el rango de temperatura normal. Bien. La producción de calor depende de el metabolismo basal celular, el aumento de la actividad muscular, la radiación solar y la ingesta de alimentos. O sea, todos estos mecanismos, el metabolismo, cuando hacemos actividad física o nos desplazamos rápidamente, la radiación solar, o sea, el calor externo, y al ingerir alimentos nosotros estamos haciendo que nuestro organismo, nuestras células, nuestros órganos generen desencadenen la producción de calor. Y eso sería la generación de calor. La pérdida de calor depende de la rapidez de la conducción del calor desde los órganos y tejidos a la piel y la rapidez de la transferencia desde la piel, del calor desde la piel al medio ambiente. Esos mecanismos, digamos, de la rapidez con que esos órganos transmiten el calor a la piel y a la vez, después vamos a ver los mecanismos por los que el calor sale, digamos, desde la piel al medio ambiente. Esos son los mecanismos por los que nuestro organismo pierde calor. Bueno, la termolisis, lisis es pérdida, digamos, se puede dar. La termolisis se hace a través de la piel. ¿Cómo se hace? Por evaporación, que es la sudoración, ¿no es cierto? Y que la sudoración, ustedes saben que se da por las glándulas sudoríparas, es decir, estas glándulas se estimulan porque el centro termorregulador estimula estas glándulas para que el organismo a través de la piel elimine calor. Esta sudoración o evaporación, cuando es leve, se llama perspiración. O sea, nosotros no la notamos porque no hay gotitas de sudor ni nada que nos indique que estamos perdiendo calor. Pero sin darnos cuenta, el organismo está eliminando calor porque el centro termorregulador le está indicando que por alguna razón, porque nos alimentamos, porque hicimos actividad física o algo, a través de la piel se está perdiendo calor. Entonces, cuando es leve se llama perspiración y cuando la evaporación es más grande se llama sudoración. También perdemos calor, la termolisis se realiza también por conducción, que es una transmisión de temperatura de un objeto a otro y que se utiliza como forma terapéutica. Por ejemplo, ustedes ven que cuando ustedes o algún familiar o algún bebé de ustedes está con temperatura, digamos, está caliente, por decir así, siempre está el recurso del paño húmedo y la toallita en la frente, porque con eso ayudamos, digamos, a que la pérdida de calor sea más rápida.
Esta pérdida por transmisión de temperatura de un objeto a otro, de la piel a otro objeto, se llama conducción. Después tenemos la convección, que es la transmisión de la temperatura corporal al aire. Por ejemplo, el efecto ventilador. ¿Qué hacemos cuando tenemos calor? Bueno, prendemos el ventilador o prendemos el aire, que esto renueva el aire circulante y hace que descienda la temperatura. Y por último tenemos la radiación, que es una pérdida de calor por ondas electromagnéticas a través de emisión de rayos infrarrojos. Todo esto no nos damos cuenta nosotros, pero nuestro organismo por medio de la radiación está perdiendo temperatura cuando lo necesita. Y la radiación es el porcentaje, el mayor porcentaje por la que nuestro organismo está eliminando esa temperatura que le sobra, digamos, para no pasarnos del 37,2 de rango normal. Bueno, el mecanismo de regulación de la temperatura corporal se realiza a través del centro termorregulador del hipotálamo y por receptores de la piel al frío y al calor. Esos serían entonces la forma por la que los organismos que regulan la temperatura del organismo. Pero me pasé una. Ah, sí. Bien. ¿Cuál es el papel de los receptores de la temperatura? Aparte de los receptores que nombré antes, tenemos que hay receptores superficiales en la piel. En la piel tenemos receptores superficiales al frío y al calor. Y la piel, como ustedes verán, es el órgano fundamental por el que, digamos, se conserva o se pierde en condiciones normales, obviamente, la temperatura, para mantener la normalidad de esa temperatura. Y también, no solamente hay receptores superficiales en la piel, al frío y al calor, sino que hay receptores profundos en la médula espinal y las vísceras abdominales que evitan la hipotermia, y son las que evitan la hipotermia, digamos. O sea que estos receptores también, así como la pérdida de calor es fundamental cuando hay un exceso, también es muy importante que se conserve el calor en temperaturas extremas bajas, digamos, para no sufrir hipotermia. Los dos extremos son importantes. Bien, ahora, ¿cómo juega el papel del hipotálamo? El hipotálamo es el encargado, digamos, dentro del sistema nervioso central, es el encargado de regular estos centros, digamos, termorreguladores. Y vamos a ver que el hipotálamo está dividido de la siguiente manera. El posterior, que es activado por el frío y genera hipertermia. O sea, cuando nosotros estamos en una zona muy fría, el hipotálamo posterior se activa y genera un aumento de calor a través de los distintos, de las distintas, ¿cómo se llama? De los distintos mecanismos. O sea que en este hipotálamo posterior se encuentra una zona termogénica, genera calor. Y en el hipotálamo anterior, este es activado por el calor y es el encargado de disipar el calor. O sea que este hipotálamo anterior tiene es una zona termolítica, o sea, va a provocar la lisis del calor, va a hacer que este vaya descendiendo. Bueno, los mecanismos que alteran la temperatura corporal tenemos en reducción o en elevación. Los mecanismos que reducen la temperatura son la vasodilatación, la sudoración y la disminución de la producción del calor. La,
cuando nosotros estamos con un aumento de temperatura, ya sea endógena o exógena, estos mecanismos se van a poner en juego, digamos, en marcha, y el organismo, o sea, el centro termorregulador va a enviar señales que pueden ser todas a la vez o de acuerdo al aumento, como sea el grado de aumento de la temperatura, va a ser de a uno. Por ejemplo, puede haber una vasodilatación, ustedes se sienten como esa sensación de que la piel parece que se estira a veces. Bueno, después tenemos la sudoración también, o la perspiración, que era lo que habíamos dicho que era una sudoración leve, una pérdida leve de temperatura. Y si no, ya el organismos más invisibles, que es la disminución de la producción de calor por los órganos, digamos, de uno. Y tenemos los mecanismos, otro mecanismo que eleva la temperatura sería por la vasoconstricción. Cuando ustedes sienten frío, ¿qué es lo que pasa? Tienen piel de gallina, como se le llama vulgarmente, ¿no es cierto? Esa vasoconstricción, la piloerección, los vellitos es como que se levantan y obviamente aumento en la producción de calor. Esos son entonces mecanismos que alteran la temperatura corporal. Bueno, ¿cómo entendemos un poquito esto? Entonces, cuando hay, podemos resumir la termorregulación de la siguiente manera. Cuando hay variaciones de la temperatura externa, nosotros tenemos receptores a nivel de la piel que detectan estas variaciones de temperatura. Hay receptores en órganos como el corazón, el hígado y en los músculos, que al detectar esta variación de temperatura informan al centro termorregulador, o sea, al hipotálamo, que está en el hipotálamo. Acuérdense que en el hipotálamo teníamos el hipotálamo anterior y el hipotálamo posterior, o sea, la información que, que van a enviar estos receptores va a ser, bueno, de acuerdo a si la temperatura es en más o en menos, y ahí se activará el hipotálamo anterior o posterior según la necesidad del organismo. Entonces, como respuesta, eh, va a haber puede haber modificaciones en la conducta. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Ahí paró. Entonces, como respuesta, cuando el centro termorregulador, como respuesta va a ser, si es por aumento de la temperatura, quitarse la ropa. Eso es algo que hacemos, digamos, normalmente. Tenemos calor y comenzamos a sacarnos la campera, la bufanda, o en fin. Al revés va a ser en el caso de que sea por descenso de la temperatura. Bien, entonces por descenso de la temperatura, la respuesta va a ser que el individuo se abrigue. Esta respuesta, el hipotálamo la manda al sistema nervioso autónomo, también digamos, y entonces vamos a tener sistemas de pérdida de calor, que es por la vía respiratoria, por la vasodilatación cutánea o por la sudoración. La vía respiratoria es, digamos, bueno, nosotros como que hay aumento en la frecuencia respiratoria, la vasodilatación ya vimos lo que es, ¿no es cierto? Y puede haber sudoración o en el caso de que haya que el hipotálamo informe que tenemos que ahorrar temperatura, entonces se va a producir vasoconstricción a nivel de la piel. ¿Entendieron esa parte, chicos? Profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, doctora. Bien, bien, bien. Bueno, es bastante sencillo. Bueno, después tenemos. Ah, bueno, Profe, ¿será que no me cambia? Sí, no me cambia la diapositiva. Sí, el sistema de pérdida de calor, ahí dice una flechita sudación, ¿no entraría todo lo que es fiebre? Tipo cuando una persona tiene fiebre.
Sí, claro, pero todavía estamos acá en lo normal, digamos, no Ah, pasamos a claro. la parte de... Porque escúchame, cuando vos tenés un aumento de temperatura, cuando tenés hipertermia por algún agente etiológico específico, con la sudoración no te va a alcanzar. El organismo no va Gente, estoy... Otra vez no me... Juan, Pedro, Ay, Ahí sí, se doctora. escucha, profe. No, Escucha, no Isla, estamos, sí. no puede correr no puedo correr la diapositiva. diapositiva. Espera que Intenta estoy detener la presentación y volver a iniciarla. Sí, pero lo que pasa es que pongo escape y no me da tampoco. La otra vez Acordate que ya en me la barra pasó así. superior, en la barra superior, Sí, está escape. detener ¿Eh? presentación. Ah, espera, ahí está, ahí está. Detener, ahí. Perfecto. Voy a compartir otra vez entonces. Sí, no sé qué pasó que se me colgó. Ahí está. Dios, esa me olvido siempre de la valla esa, Pedro. Yo entro en pánico, ¿viste? Bueno, entonces, creo que contesté tu pregunta cuando me dijiste lo de la... Alguien que me preguntó de la fiebre porque Sí, mi yo, cerebro estaba profe. dividido. ¿Sí? Bueno, Era más que nada para tipo ir entendiendo, tratando de relacionar por eso claro, mismo. claro. Mira, yo te explico una cosita. Todo esto del centro termorregulador es en condiciones normales, ¿no es cierto? O sea, cuando tu temperatura está, para que esa temperatura, cuando vos no tenés ningún agente etiológico, ningún virus, ninguna bacteria que está complicando tu salud, este centro termorregulador está haciendo todas esas cosas regulando la temperatura sin que vos te des cuenta, ¿eh? Vos salís a la calle, saliste muy abrigada, con una campera y un gorro, por decirte así, y de repente comenzó a salir el sol y comenzás a tener calor, tu centro termorregulador te está diciendo que te desabrigues porque vos tenés que bajar la temperatura. Y al revés, si vos saliste con una remerita y empezó a soplar el viento sur, tu centro termorregulador te está diciendo abrigate porque estás perdiendo temperatura y Claro, vas a tener una... serían situaciones normales. Claro, en situaciones normales, todavía nosotros no entramos. Cuando esto se ve sobrepasado, porque hay una alteración en este centro termorregulador, entonces no hay forma de que ni la sudoración, ni la radiación, ni nada sean suficientes para que te baje la fiebre. ¿Entendés o no? Vas a tener que Sí, sí, profe, recurrir a entendí. otras cosas. Bueno, bien, me alegro. Con respecto a la patogenia, del síndrome febril, o sea, lo que hace que se quiebre ese equilibrio pueden ser infecciones, traumatismos, enfermedades neoplásicas o tumores, accidentes vasculares, mecanismos inmunitarios, o sea, de autoinmunidad y trastornos metabólicos agudos. Dentro de esto está, digamos, más o menos todo lo que puede alterar esa regulación normal de la temperatura y hacer que se presente el síndrome febril. La, en la patogenia hay distintas teorías que tratan de explicar la generación del síndrome. Eh, una de las teorías es la liberación del pirógeno endógeno, o sea, de un pirógeno que está, digamos, dentro de nuestro organismo.
Otra teoría es la de la alteración del sistema periférico de la termorregulación. De alguna manera, el sistema periférico se quiebra y nos provoca un síndrome febril. Y de la misma manera, la alteración del sistema central de termorregulación. Todo esto hace, ¿no es cierto?, que al estar rotos por alguna razón, por alguna causa, se pueda presentar, ¿no es cierto?, un síndrome febril. Bueno, una de las teorías, entonces, habíamos dicho que era la liberación del pirógeno endógeno, ¿sí? Del pirógeno endógeno. Nosotros tenemos que, hay, por ejemplo, pirógenos exógenos de afuera, Profe, ¿sí? ¿puedes sacar el mouse Ay, ahí? sí, perdón, sí. Gracias. Bueno, nosotros tenemos pirógenos exógenos, como por ejemplo exotoxinas, virus, bacterias, reacción antígeno-anticuerpo, que estos activan a células fagocíticas que están, digamos, dentro de nuestro organismo. Estas células pueden ser macrófagos o células a nivel hepático que se llaman de von Kupfer. Entonces, macrófagos o células hepáticas que van a producir que haya una liberación del factor pirógeno endógeno que está compuesto por citoquinas, que son el factor de necrosis tumoral, y las interleucinas 1 y 6. Esto es así, digamos, fisiología pura. Entonces, estos pirógenos exógenos, que son virus, bacterias, todo lo que sea que se activan las células fagocíticas, como los macrófagos y células hepáticas, que se llaman células fagocíticas, y producen la liberación dentro del organismo de los pirógenos endógenos, que son citoquinas, que se llaman, que son las citoquinas de la FNT, como dice ahí, que quiere decir factor de necrosis tumoral, y las interleuquinas, que son las 1 y 6. Estas actúan sobre el centro termorregulador, perdón, actúan sobre el hipotálamo, acá tenemos la figurita del hipotálamo, y el centro termorregulador, la prostaglandina 2. Y al liberarse la prostaglandina es lo que nos lleva a la producción de fiebre, de la hipertermia. O sea, ahí se quebró por la presencia de esos pirógenos o de lo que sea, se quebró el equilibrio, el centro termorregulador no da abasto, se liberan la prostaglandina y entonces nosotros, la prostaglandina de 2, y vamos a tener que ahí comienza a desarrollarse la fiebre, la elevación de la temperatura. O sea, para la alumna que me preguntaba, ya no hay ahí, digamos, ningún tipo de mecanismo de la termorregulación normal que pueda atajar esto, que se desencadene ese cuadro febril. ¿Está? Bueno, ahora tenemos el otro mecanismo, que es cuando hay una alteración del sistema periférico. Tenemos un sistema periférico y un sistema central. Cuando hay una alteración del sistema periférico de autorregulación, se puede producir por un golpe de calor en personas que están, digamos, sometidas o que están expuestas a muy altas temperaturas en el del medio ambiente, cuando tienen algún tipo de tumores, como por ejemplo el feocromocitoma, que son tumores productores de noradrenalina. Y que producen una vasoconstricción que impide la eliminación de calor. Estos son todos casos, digamos, salvo el golpe de calor que uno lo puede, bueno, te metes adentro, te pegas un baño, te refrescas, pero estos ya son patologías, digamos. Y después también en el hipertiroidismo, la hormona tiroidea, cuando está en aumento, sensibiliza el efecto de las catecolaminas y produce la imposibilidad de eliminar calor. Esto es en el sistema periférico de termorregulación. Y
También tenemos que puede haber, acuérdense que todo esto son mecanismos para que se produzca fiebre. Las distintas teorías, digamos. Les recuerdo acá para que ustedes vean otra vez. Entonces ya vimos la liberación del pirógeno endógeno, ya vimos la alteración del sistema periférico de termorregulación y ahora vamos a la alteración, cuando hay una alteración en el sistema central de termorregulación. ¿Esto cómo puede ser? Cuando, por ejemplo, hay un traumatismo de cráneo, cuando hay hemorragias cerebrales o ACV, digamos, y algún tipo de tumor cerebral a nivel de la región del hipotálamo. Entonces, sería por afectación del sistema nervioso central y estos tres, digamos, dentro de los más comunes que pueden producir la alteración del sistema nervioso central de termorregulación. Traumatismo de cráneo, hemorragia cerebral, ACV y tumores que se puedan presentar a nivel del hipotálamo. Bueno, ahora vamos a entrar de lleno, digamos, al cuadro clínico de cuando ya está declarada el síndrome febril. El síndrome fundamental del síndrome febril va a ser la hipertermia, la elevación de la temperatura por encima de los 37,2 grados que habíamos visto que está dentro del rango. Después vamos a ver cuando de fiebre leve, digamos, más adelante. Bueno, dentro de los signos que presenta el cuadro febril, el síndrome febril, mejor dicho, tenemos la hipertermia, también se va a presentar taquicardia, que es, ¿no es cierto?, aumento de la frecuencia cardíaca. Por cada grado de temperatura que se eleva, va a haber más o menos 10 latidos de aumento por minuto. Para tener una idea, digamos, de cómo un paciente que está con una fiebre muy elevada puede tener, cómo puede estar, digamos, los latidos de su corazón, de la taquicardia. También va a haber, entonces, por cada grado de temperatura que se eleva, más o menos hay 10 latidos que aumentan por minuto. También tenemos que va a haber taquipnea, aumento de la frecuencia cardíaca, como una forma, digamos, de tratar de perder calor, porque también una forma de perder calor, acuérdense que era por la respiración. Después va a haber oliguria, disminución de la diuresis también para tratar de... No tiene nada que ver eso. Va a haber una disminución, oliguria, una disminución de la diuresis y puede haber rubicundez porque de acuerdo puede haber rubicundez o palidez. Si hay vasoconstricción, podemos tener palidez, y si hay vasodilatación, puede haber rubicundez. Esto de acuerdo al estadio o cómo se está desarrollando, digamos, el síndrome febril. Hay chicos que ustedes ven que están con los cachetes rojos, todo, personas también que, bueno, y después otras personas que están cursando el síndrome febril y están pálidos. Es de acuerdo a si si se está desarrollando en ese momento una vasoconstricción o una vasodilatación. También va a haber escalofríos, convulsiones, delirio y coma. Estos tres últimos, convulsiones, delirios y coma, generalmente se suele dar en los extremos de la vida, por ejemplo, en los niños o bebés o en las personas, digamos, mayores, en los ancianos. Por eso es que es tan importante tratar de bajar la temperatura para que no se llegue al coma, digamos. Y dentro de los síntomas vamos a tener cefaleas, palpitaciones que están asociadas con la taquicardia, anorexia, obviamente el paciente no tiene hambre, va a haber también mialgias y artralgias. Las mialgias es el dolor muscular típico, ese dolor que nos tiene tirado en la cama, que nos duele todo el cuerpo, y también dolor a nivel de las articulaciones, las artralgias. Bien. Vamos a las causas del síndrome febril entonces. Entre las causas se pueden dividir según el mecanismo fisiopatológico y según la etiología.
Según el mecanismo fisiopatológico, puede ser más o menos como un repaso por aumento en la producción de calor, por ejemplo, en el hipertiroidismo, por pérdida de calor, como el feocromocitoma, acá el tiroidismo no está bien ahí, y por alteración del centro termorregulador, por un accidente cerebrovascular, tumor cerebral. Esto es más o menos un repaso de lo que habíamos visto, de lo que altera, digamos, los centros termorreguladores. Bueno, acá adentro vamos a ver también las causas, digamos, exógenas. Estas serían causas endógenas. Las causas exógenas pueden ser, perdón, esto era según el mecanismo fisiopatológico y esto es según la etiología. Según la etiología, pueden ser infecciosas, como bacterianas, parasitarias, virales, micóticas, o inflamatorias, como en enfermedades autoinmunes, artritis reumatoidea o lupus eritematoso sistémico. Si es por alteración del sistema endocrino metabólico, el hipertiroidismo, y tumorales, hipernefroma, que es un tumor del riñón, o hepatoma, que es un tumor del hígado, en sarcomas, en enfermedades Hodgkin y leucemias. Y después también hay enfermedades o alteraciones nerviosas como la histeria que pueden provocar fiebre. Y bueno, eso que dice ahí miscelánea es otra porque siempre hay otras enfermedades o causas raras que pueden provocar este desequilibrio y llevar a un cuadro febril. Bueno, podemos decir que el síndrome febril, como definición, es el conjunto de signos y síntomas que tiene como signo fundamental la hipertermia y que responde a una fisiopatología en común y obedece a diversas causas. Esto es una definición de síndrome, solo que le agregamos que el síndrome febril tiene como signo fundamental a la hipertermia. ¿Mm? Bueno, los signos ya los habíamos visto hoy, ¿no es cierto? Signos y síntomas. También las causas de acuerdo a lo que esté alterado, digamos, si es el mecanismo fisiopatológico o la etiología perdón, el mecanismo fisiopatológico y según la etiología, ahí se me fue. Ahí. Y tiene que quedar en claro entonces que el signo fundamental del síndrome febril es la hipertermia. Bueno, ¿cómo realizamos nosotros nuestro diagnóstico? El diagnóstico se puede hacer de acuerdo a, sí, para diagnosticar el síndrome febril, ¿cómo lo vamos a hacer? Por la presencia, ¿no es cierto?, de todos los signos y síntomas que habíamos visto anteriormente. Acá, signos y síntomas, entonces, vamos a ir viendo la mayoría de los que estén presentes, si hay hipertermia y si hay un conjunto importante de signos y signos como taquicardia, taquipnea, cefalea, artralgias o mialgia, bueno, vamos a estar en presencia de un síndrome febril, o sea, nosotros lo diagnosticamos por medio de los signos y síntomas. Y de la hipertermia, para saber cómo sabemos si tiene fiebre, nosotros nos vamos a valer de la termometría clínica. Bueno, para nosotros tomar la temperatura, nos vamos a valer del termómetro clínico. En realidad voy a describir esto, pero después vamos a hablar más adelante de cuáles serían los problemas. Un termómetro clínico es una varilla, como pueden ver ahí, de vidrio, que puede ser aplanada, como en este caso, o puede ser en una forma tipo prismática o triangular. Creo que todos tuvieron alguna vez un termómetro de este tipo en sus manos. En un extremo tiene el bulbo, que es esa zona oscura que se ve ahí, que contiene en su interior mercurio. Y este bulbo está conectado a la varilla a través de un sistema capilar. Tiene una, digamos, una
está rotulado con, o sea, mide de 35 grados a 42 grados centígrados, tiene un rango de medición, digamos. Y está dado en grado, que son esas rayas más altas que ven ahí, y en décimas de grado, para poder decir tiene 35,4 o 35, entonces está en grado y décimas de grado. Bueno, para nosotros realizar una correcta toma de la temperatura, por ejemplo, si vamos a tomar en la zona axilar, verificar que la zona esté bien seca, tenemos que ver que nuestro termómetro esté mínima en 35, para eso vamos a, porque hay termómetros que quedan marcados en la temperatura que se tomó anteriormente, entonces vamos a sacudir suavemente el termómetro hasta que llegue a 35 grados, esa línea amarilla que ven ustedes ahí, y la vamos a poner en la parte central de la axila, más o menos por 5 minutos. Y luego retiramos y hacemos la lectura. ¿Cuál es el problema de estos termómetros que ya están en desuso prácticamente, salvo que la mamá o la abuela o alguien tenga ese termómetro en la casa y que, bueno, no lo quiere dejar porque es exacto y porque, bueno, el problema es la toxicidad que tiene, porque imagínense cantidad de termómetros en las casas, cuando se rompían, porque estas son piezas frágiles, se rompían, el mercurio se desparramaba y en contacto con la piel producía toxicidad. Esto fue un estudio que se empezaron a hacer, ¿no es cierto?, hace muchos años. Entonces, estos termómetros cayeron en desuso. ¿Y qué es lo que se usa ahora? Se usan termómetros digitales, que es lo que tendrán ustedes en la mayoría de sus hogares, o termómetros de oído para los bebés, que también nos hacen una lectura, o tiras termosensibles. Entonces, los termómetros estos clínicos, por decir así, de mercurio, se dejaron de usar por efectos tóxicos, nefrotóxicos en realidad, porque alteraban a la zona del riñón. Bueno, a ver, falta nada acá. No. La hipertermia podemos dividirla como en fiebre ligera o leve, que es hasta 38 grados, según tomando en la temperatura axilar. A veces cuando la temperatura se toma a nivel de la boca o a nivel del ano, por ejemplo, en los bebés, puede haber una variación de 1 grado. En fiebre moderada, desde 38 hasta 39 grados, y fiebre intensa o alta, más de 39 grados. Bien, esto entonces sería ya terminamos la clase de síndrome febril. Es importante que ustedes manejen más o menos los valores de las temperaturas, que sepan cómo tomar la temperatura y que tengan un termómetro también como, digamos, anexo en su consultorio. Para algunos casos, generalmente el paciente que tiene fiebre no va al consultorio, ¿no? Pero tanto esta clase como la que va del doctor ahora de hemograma son valores que ustedes tienen que conocer para la rutina, digamos, de la atención en el consultorio. ¿Alguno quiere realizar alguna pregunta? ¿Terminamos, doctor? ¿Doctor Juan? Ay, aquí hay alguien ahí levantando la manito. Uh. Bueno. Estaba en silencio. Estoy acá, doctor. Ah, Acá yo tengo mi avisador perdón. humano. Espera. Espera que me saqué un ratito los auriculares. Bueno, ¿salgo nomás o Sí, sí, Juan, vas como a con compartir vos? ¿Sí? sí, sí. Ahí está. Espera. Cierro el power. Y
Bien. Estoy, Juan, cerré todo. Bueno, Gracias, chicos. Gracias, gracias. Ay, Ya, profe. espera. Chao.